Hola, yo soy Marta Yes, soy neuróloga pediatra, egresada del Hospital Infantil Federico Gómez y actualmente soy residente de electroencefalografía pediátrica en el mismo hospital. Hoy vamos a hablar de encefalitis inmunomediadas o bien como también se le llama encefalitis autoinmunes. Hablando un poco de historia, pues es una patología que por primera vez se describe en el año de 1938 cuando Braue y Viedmont reportan el primer síndrome neurológico en una paciente que presentaba degeneración cerebelosa y cáncer ovárico, entonces pues consideran que es un síndrome neurológico paraneoplásico. Luego, en el año de 1961, Russell propone que hay un mecanismo de lesión a través de anticuerpos desencadenado por exposición a cánceres, que pues básicamente eran los que creaban un cuadro encefálico en este tipo de pacientes. Y es en el año 2005 cuando Dalmo y colegas describen la encefalitis asociada a anticuerpos NMDA en 12 pacientes. Entonces, si nos damos cuenta, a pesar de que poco a poco se ha ido describiendo esta patología, ha sido muy lento hasta en el año 2005 y a partir de este año ya todos los años se ha ido publicando nuevos anticuerpos. Y como lo podemos ver en esta línea de tiempo, hay muchísimos anticuerpos. Sin embargo, en la edad pediátrica, los que más vamos a ver que van a estar afectando a nuestros niños van a ser los anticuerpos NMDA y los GABA A y B. Entonces, básicamente, estos son anticuerpos que se dirigen a la superficie celular y los más comunes, hablando en general de todos estos que vemos, se van a encontrar el LGI1, que es muy común de la edad adulta, el NMDA en la edad pediátrica, KSPR2 de la edad adulta, GABA y GABA B de la edad pediátrica, y un MOC que pues más que todo es de la edad adulta o joven. Y la encefalitis por NMDA supera la incidencia más que todo el resto de anticuerpos porque se ve muy asociado a la incidencia de una infección previa o prodrómica del virus por herpes simple. Los anticuerpos no pueden afectar únicamente una parte de la neurona, sino que afectan como varias partes, pero pues para fines prácticos, los NMDA van a afectar a través de la membrana plasmática, más que todo en la membrana posináptica. Entonces, vamos a tener que una encefalitis autoinmune, encefalitis pues de la palabra inflamación de la masa encefálica o del cerebro, y autoinmune que nos va a sugerir que es una afección en el sistema inmunitario que va a atacar a los propios tejidos porque pues los confunde como ajenos. Y nosotros pues tenemos varias divisiones, lo podemos dividir como de anticuerpos positivos, que nosotros cuando hagamos un panel para anticuerpos vamos a encontrar alguno de los que ya mencionamos, o bien anticuerpos negativos, que no es que no lo tengan, sino que básicamente todavía nosotros no hemos encontrado qué tipos de anticuerpos tenga nuestro paciente. En cuanto a la epidemiología, pues esto le puede suceder a cualquier niño, pueden ser previos sanos o no. Y básicamente es el niño que nosotros a lo mejor lo veíamos por crecimiento y desarrollo, únicamente para vacunas, y ahora por primera vez nos están hablando porque el niño estaba actuando de diferente manera, el que la mamá nunca lo había visto actuar de esa manera. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más de la clínica, pero son niños que de buenas notas, que practican un deporte, que juegan todos los días con sus amiguitos, entonces puede ser en niños previos sanos, que es una gran cantidad, una cantidad considerable de pacientes así, o bien en los que de repente pues ya tenían como algún diagnóstico neurológico, pero la cantidad es muy reducida, casi todos son previos sanos. Últimamente se ha reportado en Estados Unidos un incremento a comparación de los años previos, casi un 13.7 de habitantes por cada 100.000.
Y se ha puesto mucho en debate esto de que las cuestiones ambientales y genéticas han ido desencadenando cada vez más el diagnóstico de encefalitis autoinmune. Y buscando un poquito de información, si tenemos datos en Guatemala, sobre esta patología, la verdad es que no encontré, pero me pareció interesante esta noticia del año 2017, donde lo ponen así como, no era locura, su diagnóstico era encefalitis autoinmune NMDA. Y es que por la clínica que tienen estos pacientes, es importante que nosotros lo sospechemos desde que nuestro paciente está en urgencias, cuando llega al área de triage, cuando está en consulta, cualquier dato que la mamá nos vaya aportando, si nosotros tenemos la sospecha, el pronóstico para el paciente va a cambiar desde ese momento. En cuanto a la etiología, pues va a depender del subtipo de encefalitis que va a presentar nuestro paciente, de la edad que tenga, del sexo y pues lo que platicamos de que en la edad pediátrica el alto porcentaje va a ser NMDA. Entonces vamos a considerar la regla de los tercios. Hasta un tercio de nuestros pacientes va a presentar teratoma ovárico en el caso de las niñas y bien teratoma testicular en el caso de los hombres. Entonces, si mi niño está debutando con una encefalitis autoinmune, yo debiese de realizar un scan completo o por lo menos hacer un examen pediátrico completo en busca de algún tumor que le pueda estar ocasionando esto. Un tercio de los pacientes va a ser secundario a una infección viral severa, como lo es el caso del virus por herpes simple, que haya sido un prodromo de al menos 3 meses previos al diagnóstico. Y en un tercio, pues se va a desconocer la causa. Si queremos clasificarlo serológicamente, pues también vamos a tener antígenos intracelulares, que van a ser los clásicos onconeuronales. Luego vamos a tener contraantígenos de superficie poco relevantes, que para fines de examen, a nosotros aquí lo que nos va a interesar es que los anticuerpos NMA son antígenos contra superficie. Entonces, pues en este grupo vamos a estar catalogando a nuestros pacientes y es que lo clasificamos de una forma serológica y también vamos a tener a los seronegativos. Y este cuadrito, pues me gusta bastante esta gráfica porque nos demuestra cómo los anticuerpos pueden tener cierta relación anatómica y qué esperaríamos nosotros observar, qué manifestaciones podríamos observar ante cada hallazgo anatómico o bien alteración estructural que tenga nuestro paciente según el anticuerpo que está desarrollando. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en ganglios basales se encuentra el anticuerpo NMDA, que pues puede llegar a tener muchos movimientos distónicos, disquinéticos, y pues o sea, si nos preguntan qué estructuras anatómicas puede llegar a lesionar la encefalitis autoinmune, podemos decir, bueno, pues es el sistema límbico, corteza extralímbica, ganglios basales, cerebelo, tallo cerebral y médula espinal. Entonces, saber de que cualquier parte puede estar alterada. En cuanto a la fisiopatología, pues si ustedes consideraban de que ya era un poco complicado entenderlo, la inmunología y la neurología, pues aquí se nos juntan las dos cosas, porque aquí lo que nos falla es que los linfocitos, pues como recordarán, son los encargados de mandar la información, de decirle al linfocito T, va a decirle al linfocito B, ok, mira, este es momento de frenar, es cierta infección y crear anticuerpos contra esta infección y que no se vuelva a presentar nunca más. Entonces, lo que sucede es de que si nosotros tuvimos una infección por virus del herpes 3 meses previos, nuestro cuerpo empieza a crear un montón de anticuerpos, anticuerpos, anticuerpos para poder atacar a ese virus del herpes. Pero si ese virus del herpes, por alguna razón genética, tenía algo que simulara y que fuera muy, pues ahí sí que es similar a los anticuerpos, a los receptores NMDA,
llegan anticuerpos a los receptores NMDA posinápticos y entonces los confunden como que si fueran el virus. Y entonces pues todos los anticuerpos, todos los receptores NMDA se dañan por estos anticuerpos que llegan y pues ya no vamos a tener anticuerpos, ya no vamos a tener receptores NMDA por estos anticuerpos que se crearon erróneamente y llegaron hasta a nivel cerebral. ¿Y qué es lo que sucede? Si hay una disminución de receptores NMDA a nivel de donde sea, de todas las neuronas, pues básicamente vamos a tener alteraciones en el sistema dopaminérgico y noradrenérgico colinérgico, hay una inestabilidad autonómica, se van a inactivar las neuronas GABAérgicas y entonces pues incrementa el glutamato, desinhibe las vías excitatorias, podemos tener un síndrome frontoestratal en el cual pues nuestro paciente va a presentar ahí psicosis, catatonia, mutismo, distonías. Y si presenta desinhibición de los patrones centrales del tronco cerebral, puede presentar alteración a nivel de la musculatura, movimientos complejos y disquinesias. Y bien, si hay una alteración en la vía respiratoria por lesión pontina vulvar, entonces puede existir una hipoventilación pues, por una alteración a nivel del sistema nervioso central. Esto básicamente es lo que sucede si es que erróneamente nuestro cuerpo está creando anticuerpos contra los receptores NMDA porque los creó para combatir, en este caso, digamos, como una infección por virus del herpes. Ahora bien, ¿qué pasa en los pacientes que tienen un teratoma o bien tienen o tienen algún otro tipo de cáncer que nos esté causando como que esta reacción cruzada y porque se vuelven como con una encefalitis autoinmune? Entonces, lo que sucede, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva, es de que básicamente cuando existe una necrosis tumoral, como lo vemos a la izquierda, las células presentadoras de antígeno van a liberar, recoger y procesar antígenos que luego se van a mover hasta los ganglios linfáticos regionales. Y en estos ganglios linfáticos, las células presentadoras de antígeno van a entrar en contacto con células T que son vírgenes y entonces lo que va a pasar es de que va a haber una interacción con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y entonces estas células se van a presentar a las células APC con las células CD4. Y entonces entre estas células van a crear básicamente pues nuevos anticuerpos a través de las células PC. Estas células PC son de proliferación de antígenos, básicamente, y entonces se van a liberar al torrente sanguíneo. Cuando se liberan al torrente sanguíneo, pueden bien regresar al tumor y crear como anticuerpos contra el tumor, pero va a haber otra parte que se va a liberar al torrente sanguíneo y va a llegar hacia pues las neuronas. Y media vez lleguen a las neuronas, pueden llegar a meterse a toda la célula neuronal y nuevamente vuelven a crear como que esta reacción cruzada y vuelven a crear pues por citotoxicidad, pueden realizar apoptosis y dejan de funcionar pues todos los receptores que normalmente debiesen de estar funcionando. Bueno, luego de esto, en cuanto a la clínica, lo primero que la mamá nos va a estar hablando, o sea, va a llevar al niño a la consulta y va a decir, no, es que este no es mi hijo, o sea, no es el niño que yo normalmente veo en la casa. Entonces, nosotros vamos a tener criterios diagnósticos de probable encefalitis autoinmune. Primero es que vamos a tener que es una evolución subaguda, que va a tener una progresión menor de 3 meses y va a tener un déficit en la memoria de trabajo, esta cual es que va a ser una pérdida de memoria a corto plazo. Puede tener alteración del estado mental o bien síntomas psiquiátricos. Debe de cumplir con uno de los siguientes:
Hallazgos de focalidad recientes, que quiere decir que básicamente nuestro paciente no está pudiendo realizar algunas actividades o bien el niño a lo mejor presenta alteraciones motoras que en algún momento no las estaba presentando. Crisis epilépticas no explicadas por un desorden epiléptico previo. Esto quiere decir de que si nuestro niño no era convulsionador y ahora por primera vez está debutando con crisis epilépticas, pues también lo podríamos considerar. Si nosotros ya le realizamos una punción lumbar, debe de presentar pleocitosis, que va a ser una leucocitosis de más de 5 células por milímetro cúbico. Y podemos llegar a tener hallazgos sugestivos en la resonancia magnética. Y por último, exclusión de otras causas. Es importante que una edad típica de presentación de encefalitis autoinmune es en la edad de adolescentes. Entonces siempre debiésemos de considerar de que nuestro paciente no haya ingerido ningún tipo de drogas, que no haya estado expuesto a algún tipo de medicamentos que nos puedan estar sugiriendo pues cuadros psicóticos también. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para encefalitis autoinmune? Entonces, en esta sí debe cumplir 3 criterios. Primero es que sea un inicio rápido, o sea, menor a 3 meses, y al menos 4 de los siguientes 6 síntomas. El primero es un comportamiento anormal, o sea, psiquiátrico o disfunción cognitiva. En los comportamientos psiquiátricos, nos referimos mucho que a lo mejor el paciente está como en un cuadro en el cual está actuando de una manera que él normalmente no lo hace. Puede ser que esté como desfrontalizado o que a lo mejor está teniendo actitudes que son agresivas. Por ejemplo, el último niño que vi estaba en clase y al momento de salir de clase se estaba llevando el escritorio. Y entonces el que se dio cuenta fue el de seguridad, porque el de seguridad dijo, oye, pero ¿para dónde vas con ese escritorio? Entonces, ese tipo de comportamientos, pues ya dentro de un niño que era previo sano, no tendrían por qué tenerlos, entonces se consideran como psiquiátricos. Pueden presentar dificultad en el habla, que habla muy rápido cosas sin sentido, o sea que puede estar hablando de las Olimpiadas y luego te está hablando de carros, pero luego te está hablando de las construcciones de casas y está hablando muy, muy rápido. O bien tiene disminución verbal, de que no puede pronunciar bien las palabras, o bien tiene un mutismo, pero no es un mutismo selectivo, quiere decir que deja de hablar con todos, que presente crisis epilépticas. Alteraciones en el movimiento como rigidez, posturas anormales, de repente movimientos disquinéticos que son rápidos, disminución en el nivel de conciencia, que eso pues sí nos preocupa un poco más porque hay encefalitis autoinmunes que sí requieren de vía avanzada de la vía aérea. Y alteraciones autonómicas o respiratorias de origen central. Ahorita las vamos a ver cuáles son. Y al menos uno de los siguientes resultados de laboratorio, como un electroencefalograma normal por disminución en el ritmo de base, que puede ser que esté desorganizado, con actividad epiléptica, o un delta brush. Líquido cefalorraquídeo con presencia de pleocitosis o presencia de bandas oligoclonales y exclusión de cualquier otra causa. Entonces, estos son los criterios para encefalitis autoinmune. Ahorita los vamos a ir desglosando. Entonces, todo viene en una línea de tiempo, ¿verdad? O sea, todo se va a ir presentando poco a poco. De primero, vamos a tener la historia de que 3 meses previos o menos, nuestro paciente presentó un prodromo viral. Luego, puede ser que inicie con las manifestaciones psiquiátricas como ansiedad, paranoia, no quiere estar en espacios abiertos donde hay muchas personas, disfunción cognitiva severa, que de repente ni siquiera puede contar el dinero y mientras que él ya podía ser mandado solo. Posterior a esto, inician los movimientos, los desórdenes del movimiento, como disquinesias orofaciales, que de repente hagan movimientos que son muy sutiles, pero pues nos debe llamar la atención. Distonías, que ahorita vamos a ver un video de cómo son las distonías, que pues son muy significativas. Coreoteatosis, o bien ya debutan con crisis epilépticas.
Y por último, casi, ya vamos a empezar a tener los desórdenes del estado de alerta, disfunciones autonómicas severas como hipertermia, fluctuaciones en en los niveles de presión arterial o taquicardia, hipoventilación y pues las crisis epilépticas empiezan a ser más frecuentes. Nos han llegado niños que de repente nos dicen a la mamá: "Ah, pues es que convulsionó una vez y lo dejaron solo así, pero pues es que ahorita ya está convulsionando desde las 9 de la mañana y ya es mediodía, ¿verdad?". Entonces, pues hacen hasta estados epilépticos. Ahora bien, ¿qué pasa? Como hacen tantas distonías los niños y de repente llega un momento en el que ya no salen de un estado distónico, entonces ya se llama eso un estado catatónico. Esto nos asusta, claro que nos asusta, pero se ha visto de que la catatonia pareciera ser únicamente la punta del iceberg de muchas otras patologías, porque después de que vemos solo un paciente catatónico, puede haber un síndrome neuropsiquiátrico y entonces pueden haber otro tipo de encefalitis, encefalitis que sean de origen autoinmune, pero sin embargo tenemos que tomar en cuenta toda la clínica del paciente porque si nuestro paciente solo llega en un estado de catatonia, también puede haber, puede presentarse como un cuadro temprano de esquizofrenia o un cuadro bipolar, de de otras patologías que realmente no van a ser como neurológicas, sino que ya van a ser más psiquiátricas. Y algunos estudios sugieren de que la catatonia pues va a ser más sugestiva de desórdenes psiquiátricos y que la ecolalia, que también es muy común, que era lo que les decía, que hablan muy rápido y hablan muchas cosas, es más sugestiva de enfermedades autoinmunes. Y lo que sucede con los pacientes con catatonia es de que es más probable que respondan menos a los fármacos comunes para encefalitis autoinmune, entonces tienen todos los efectos adversos de los fármacos que nosotros colocamos y requieren más de benzodiazepinas, ¿verdad? Entonces, pues ahí nos podemos ir como que un poco dilucidando hacia qué lado se va a ir presentando nuestro paciente. Si hacia el lado de que el psiquiatra infantil debe de verlo o que debe continuar con el neurólogo. Y este cuadrito está súper bueno porque, a ver, nos habla de cómo empiezan los datos, entonces, cuáles son los datos tempranos y cómo va a ser la recuperación, que va a ser básicamente a la inversa. Entonces, mucho ojo aquí porque cuando nosotros estamos investigando a nuestro paciente, cuando estamos haciendo la primera interrogación, no todos los datos se van a presentar, obviamente, pues porque como sabemos, no, nuestros pacientes no son libro de recetas, nos dirían. Pero si nosotros hacemos un interrogatorio guiado, nos va a ayudar un poco más a poder decir, ok, yo sé que ahorita estoy ante una encefalitis autoinmune. Y sin miedo, ustedes sin miedo, ya nosotros vamos a decir, hago la punción lumbar y ya lo pulso y empiezo todo lo que tengo que hacer para la encefalitis autoinmune. Y es muy bonito, pues porque los pacientes, la mayoría van a responder bien. Entonces, en los datos tempranos, recordar, preguntar si ha tenido alguna infección previa. Luego, es muy, muy común que tengan trastornos del sueño, que nos digan, no, pues sí ha tenido muchas alteraciones del sueño, no ha podido dormir bien. Doctora, ahora que lo menciona, le costaba mucho conciliar el sueño, dormía 1 hora y se volvía a levantar. Y esto es clave, que cuando nosotros ya estamos tratando a nuestro paciente con encefalitis autoinmune, necesitamos que nuestro paciente duerma, porque de esa manera vamos a lograr de que pues nuestro paciente vuelva a recuperar su ciclo circadiano y pueda volver a tener como un orden, porque viene de una alteración de trastornos del sueño, probablemente no de 1 ni 2 días, puede ser que desde hace 2 semanas previo a que consulte con nosotros. Y esto pues va a estarle condicionando más confusión, desorientación, déficit de memoria y la habilidad emocional. Dentro de los trastornos psiquiátricos, pues los datos paranoides, alucinaciones, es muy común que vengan con alucinaciones, de repente sentimientos de que los van a matar, sombras.
ilusiones, lo que les mencionaba que pueden estar como desfrontalizados con mucha hipersexualidad. Teníamos un paciente que nos decía la mamá, no es que él era sano, pues no consumía pornografía ni nada más, y de repente empezó a masturbarse enfrente de todos y eso no lo hacía previo. Y pues reinterrogando y todo, era un cuadro de encefalitis autoinmune y se trató como tal y pues gracias a Dios al niño le fue bien y o sea, son cosas mínimas que a veces uno dirá, bueno, pues es que tal vez no va acorde al cuadro, pero pues ya si nosotros lo sospechamos, sí entra dentro de un cuadro de encefalitis. Lo que hablábamos del lenguaje, dificultad en la comprensión, ecolalia, ecopraxia, mutismo y los datos tardíos, pues van a ser focales, convulsiones focales, que pueden ser focales, generalizados, o bien el estado epiléptico, que sería lo peor que le puede pasar, movimientos anormales y síntomas autonómicos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos en tratamiento al paciente, que la familia sepa que así como se fue deteriorando, esperamos que en la recuperación sea igual de lenta, pues, pero va a ser lenta, de plano que sí, pero lo que fue perdiendo, pues lo vaya recuperando de manera inversa. Y entonces, les quiero compartir esto que cuando lo vi, pues pensé que había llegado justo en el momento oportuno, porque es la guía de la Academia Americana de Neurología para el manejo de encefalitis autoinmune, es la última como posición que dan ellos, y fue publicada ahorita los primeros días de agosto. Entonces, si hoy estamos a 5, me la enviaron creo que el 1 de agosto. Y entonces vamos a hacer una pequeña revisión de esta. Nos habla de la edad pediátrica, siempre que el anticuerpo, nos vamos a basar más que todo en los anticuerpos NMDA y las edades que va a estar afectando este anticuerpo va a ser de los 2 meses a los 85 años. 50% de los pacientes va a ser menores de 18 años, entonces pues mucho ojo porque ahí va a ser nuestra población. El promedio que ellos daban era de 21 años y la relación que va a tener de hombres-mujeres va a ser de 1:4. Entonces, por alguna razón, las mujeres aquí vamos a ser las que vamos a tener más repercusión. En cuanto a la clínica, nos habla de que, pues, por el tipo de anticuerpo que es polisintomática, tiene mucha presentación neuropsiquiátrica y nos dice de que lo que ellos han visto más común es de que lo que presentan los niños es desórdenes del movimiento. Entonces, a la inversa de lo que habíamos visto que está publicado y todo, ellos en esta última posición nos dicen, ten mucho ojo porque si lo primero que tú ves son desórdenes del movimiento o un estado distónico o catatónico, entonces tu paciente puede presentar encefalitis autoinmune. Y les voy a presentar aquí el video de este paciente en el cual nos llamaba mucho la atención porque dialogando un poco de la publicación ahora, este niño era una encefalitis autoinmune y justo se presentó con movimientos anormales. ¿Qué te duele, hijo? No. ¿Se te va la voz? ¿No puedes hablar? ¿Te cuesta trabajo? Relájate. ¿Qué más te duele? Nico, Nico. Mi cabeza. Es eso. Es eso. Te estresas cada rato. Relájate. Respira. Otra vez. Trata de dormir, mi amor. Bueno, entonces como podemos ver, los papás normalmente piensan que se deben de relajar, que es un momento de estrés, pero vemos el movimiento del niño en el cual él era un niño normal que jugaba, como les digo, un niño que jugaba, corría, salía a la escuela y ahora está con ese movimiento en el cual se encuentra rígido, pues en una posición en la cual los músculos agonistas y antagonistas están en contracción todo el tiempo, por lo menos en lo que dura el video,
y la mamá piensa más que está ante un momento de estrés y ese niño se quejaba de cefalea y estos movimientos. Entonces, por esas razones de que nosotros, ante este tipo de distonías, debiésemos de considerar también pues en conjunto con toda la clínica, que podríamos estar ante una encefalitis autoinmune. Nos habla de que también pueden presentar los desórdenes del lenguaje, como lo habíamos hablado, de la disfunción autonómica. Ellos nos dicen de que más que todo presentan taquicardia sinusal, constipación, que no lo hablan los otros documentos, retención urinaria, hipersalivación, hiperhidrosis, hipotensión, bradicardia sinusal y problemas de termorregulación. En algunos pueden llegar al coma y la apnea de origen central, como ya lo habíamos hablado, porque puede existir alteración a nivel de bulbo. En cuanto a los estudios de imagen, si nosotros queremos realizar alguno, la verdad es de que la elección sería la resonancia magnética con medio de contraste de preferencia, porque en la tomografía no vamos a lograr ver nada. Sin embargo, el 70 al 80% va a ser normal o no específica. Y en menor cantidad vamos a observar como una encefalitis límbica en el cual pues vemos aquí pues una resonancia magnética en la cual se observa. La primera es así cuando el paciente debutó, vemos a nivel pues hipocampal del lado derecho que existe una hiperintensidad leve y luego la otra resonancia que ustedes ven abajo, esta es posterior a un año de evolución, entonces se sigue viendo la hiperintensidad a nivel de los hipocampos y sin embargo el paciente se le observa con un poco de atrofia a nivel de ambos hipocampos, entonces pues esto fue secundario a la encefalitis que presentó que fue de origen límbica. Y si nosotros quisiéramos un estudio de imagen que fuera un poquito más conciso, debiésemos de realizar una tractografía para ver cómo está la sustancia blanca. Pero pues probablemente nosotros, si solo tenemos acceso a la tomografía, no nos sirva de nada. El líquido cefalorraquídeo, que ese sí lo podemos realizar. ¿Qué es lo que debemos de incluir? Pues un recuento celular y diferencial de proteínas, glucosa, ver la relación del líquido cefalorraquídeo con glucosa sérica, la glucosa del líquido con la glucosa sérica, el cociente de albúmina, el índice de inmunoglobulinas y tasa de síntesis de bandas oligoclonales. Eso yo me recuerdo que no hay en el Roosevelt, pero si nosotros lo quisiéramos hacer, pues ya lo mandamos a hacer por fuera. Y estudios virales que incluían pues el virus del herpes zóster y varicela zóster. Y entonces, en el 80% de nuestros pacientes se va a encontrar anormal. Entonces, eso sí va a ser como que, a pesar de que el 20% va a estar normal, la mayoría va a tener una pleocitosis linfocítica leve o moderada. Y a eso nos va a apoyar a nuestro diagnóstico. Y comúnmente van a ser de 20 a 200 células, pero puede llegar hasta 900 células por algunos anticuerpos. Entonces la punción lumbar, esa sí la podemos hacer en ese momento. Aquí tampoco crean que nosotros tenemos anticuerpos, se mandan por lo privado, se saca la punción lumbar, el citoquímico, el cultivo siempre, todo lo infeccioso, y los anticuerpos ya pueden mandarlo por lo privado. Si ustedes están ante la sospecha que si es una encefalitis autoinmune, pueden guardar el líquido cefalorraquídeo y si la familia está dispuesta a pagarla, pues también lo pueden hacer. O bien, si ya ustedes cuando se gradúen y están trabajando en lo privado y quieren abordar a un paciente así, pues nada, pueden hacerlo también para que sepan que, o sea, está ante todas las sospechas, se puede realizar la medición de estos anticuerpos. En cuanto al bioelectroencefalograma, en el 90% va a estar anormal, más que todo por el ritmo de fondo que se va a encontrar anormal. Pues, nosotros esperamos ciertos rangos dependiendo de la edad del paciente. Entonces, si no alcanza este ritmo de fondo para la edad del paciente, nosotros lo vamos a reportar como disfuncional para la edad del paciente. Únicamente 20% van a presentar descargas epilépticas y en muy raras ocasiones vamos a encontrar este delta brush, que es el que vemos aquí como a ver, el que vemos justo en los frontales temporales izquierdos.
Este, Normalmente lo describen los libros como en los patrones encefalopáticos, pero es muy raro observarlo. Y de los datos interesantes en esta publicación nos habla de que sigue siendo el teratoma ovárico el causante hasta en el 60% de los pacientes entre los 15 y los 35 años. Y nos decía que, pues esto sí es un dato relevante, que muchos pacientes después de tener encefalitis por virus del herpes, especialmente en niños, podían llegar a desarrollar receptores de NMDA. Entonces, si ya teníamos a nuestro paciente con un cuadro encefalopático por virus del herpes, ¿podemos llegar a tener un paciente ahora con encefalitis autoinmune? Sí, o sea, la guía nos dice de que sí, y entonces cambia el tratamiento de cómo lo tratábamos por el virus del herpes a cómo lo vamos a tratar ahora, también sí, porque va a cambiar su pronóstico. En cuanto a la respuesta a la inmunoterapia, el 50% de los pacientes van a mejorar en 4 semanas con el tratamiento de primera línea. El 60% de los que no responden a la primera línea, lo más seguro es que tengan una adecuada respuesta a la segunda línea. Y hasta el 80% van a presentar una mejoría considerable a los 24 meses. 10 al 15% van a tener un riesgo de recaída, pero esto se va a reducir con el riesgo de inmunoterapia y sobre todo la resección del tumor. Recuérdense, el paciente, si está debutando, ustedes le hacen un scan completo al paciente. Hasta de no demostrar que no tiene un tumor, entonces pues ya lo podemos ir abordando como que únicamente es por anticuerpos y que la causa de la reacción de los anticuerpos no sabemos por qué fue, pues lo podemos seguir tratando. Y lastimosamente 5% van a fallecer. Entonces, ¿quiénes van a ser psiquiátricos y quiénes van a tener una patología orgánica neurológica? Bueno, pues quienes van a tener menos respuesta a medicamentos, quienes tienen más efectos adversos de los medicamentos. Y pues estos pacientes son los que nos van a ir orientando de que probablemente van a ser psiquiátricos. Cuando nosotros tenemos un paciente encefálico, normalmente podemos llegar a utilizar pues antipsicóticos para tratar de disminuir un poco pues ese estado en el cual se encuentran pues de encefalopatía. Entonces pueden llegar a presentar, perdón por esa falta ortográfica, que pueden llegar a presentar un síndrome neuroléptico maligno. Este es muy común en la cefalitis autoinmune y se caracteriza por rhabdomiólisis, fiebre y rigidez. Entonces nosotros tendríamos que estar revisando siempre la CPK, ver cómo está la CPK, que no nos esté haciendo alzas térmicas y si no nos está yendo bien con ese antipsicótico, considerar el cambio. En cuanto al tratamiento, no debemos de esperar los resultados de anticuerpo para iniciar el tratamiento. Era lo que les decía, si ustedes están ante la sospecha de una encefalitis autoinmune, en ese momento hacen la punción lumbar e inician tratamiento. Si quieren consultar a infectología para estar seguros de que no están ante algo infectológico, lo pueden hacer y después de eso vamos a iniciar con el tratamiento, que en la primera línea vamos a utilizar altas dosis de esteroide IV. Esto quiere decir que vamos a pulsar a nuestro paciente. Nosotros utilizamos metilprednisolona, también de 5 a 7 días, de 30 miligramos por kilo. Y también se puede utilizar como primera línea plasmaféresis, que son de 5 a 6 sesiones entre 7 a 10 días. Sin embargo, pues por el hecho de que vamos a utilizar un catéter, que va a ser más invasivo. O sea, tratamos de utilizar de primero el uso de esteroide. Podemos llegar a utilizar también inmunoglobulina, que la dosis es a 2 gramos por kilo dividido en dos dosis. Entonces, de primero pasamos 1 gramo en un día y el otro gramo el otro día. Y siempre recordar que debiésemos de hacer una resección tumoral si es que existe este. En la segunda línea, como vimos de que no todos van a responder a la primera, en la segunda línea tenemos el rituximab, que lo utilizamos a 375 miligramos por metro cuadrado. Recordar de que hay que ver siempre que nuestro paciente sea candidato para colocación de rituximab y que no tenga pues cuantiferón positivo y que no vaya a ser alérgico al rituximab. Entonces utilizamos 4 dosis, es 1 por semana para como pues sellarlo.
Y también se puede llegar a utilizar ciclofosfamida, sin embargo, en la edad pediátrica, por todos los efectos adversos que este tiene, normalmente nosotros no lo utilizamos. Y en la tercera línea, en la edad adulta, utilizan tocilizumab y bortezomib. Sin embargo, nosotros tampoco lo utilizamos. En cuanto a las secuelas, pues los pacientes que son respondedores a la primera línea, se indica de que presentan fatiga, humor cambiante y dificultad para la atención. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con encefalitis autoinmune, dentro de lo que cabe, pues les va bastante bien. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros tengamos la sospecha y pues podamos actuar a tiempo. Y pues eso es todo. No me queda más que, ay, aquí no, hice un mini collage de mis fotos de la residencia. No me queda más que decirles que disfruten el segundo año, el R2. Pues todo en la residencia, todo es bonito y yo creo que lo que más recuerdo, pues van a ser a mis amigos, a todos los turnos. Es una familia que se crea para siempre. Y estoy muy orgullosa de haber sido egresada del Hospital Roosevelt. Créanme que salí preparada como necesitaba y pues creo que nos permite poner muy en alto el hospital y también el país cuando salimos al extranjero. Entonces, muchas gracias al doctor por la oportunidad de darme esta clase y cualquier duda estoy siempre a la orden. Nos vemos.